Muy queridos hermanos y hermanas, el diácono nos acaba de leer cuáles son las fiestas móviles del año, mostrándonos cuáles son los hitos en el camino, porque esta fiesta tiene al menos 3 dimensiones que a mí me gustaría que podamos compartir esta mañana. La primera, el nombre de la fiesta, la Epifanía. Dios vuelve a manifestarse, Él se revela, se nos revela a nosotros. La segunda palabra sería precisamente reconocer en el camino. Hay que reconocer al Señor y ponernos en camino. La tercera sería ofrecer y adorar. Yo quisiera ofrecer alguna pequeña reflexión sobre estos 3 temas. Hemos escuchado la primera lectura, la última parte del libro de Isaías. El libro de Isaías tiene 3 partes. Como muchos de los profetas, es el profeta del destierro. Bien sabemos que fue un episodio muy traumático en la historia del pueblo hebreo, cuando es expulsado de su tierra, la tierra que Dios le había dado, y cae bajo la prisión de los pueblos, sobre todo Nabucodonosor, los pueblos persas. Y precisamente esta última parte, le llaman el trito Isaías, la tercera parte de Isaías, es la que anuncia los tiempos mesiánicos. El pueblo judío será rehabilitado, podrán volver a su tierra y nuevamente el templo de Dios se establecerá en Jerusalén, donde brilla la luz. Por eso nos decía, levántate Jerusalén, porque llega tu luz, porque la gloria del Señor amanece sobre ti, las tinieblas, la oscuridad será dispersada por esta luz. El pueblo judío con gran alegría retorna a Jerusalén. Pero no solo el pueblo judío, sino dice, todos los reyes de la tierra son convocados, todos los pueblos son convocados en Jerusalén, porque al final de los tiempos todo será recapitulado en Dios. Y es curioso la liturgia cómo establece el paralelismo entre todos los pueblos que peregrinan a Jerusalén, al templo grandioso, con lo que cuenta San Mateo. Los pueblos peregrinan a un templo nuevo, que no es Jerusalén, es un niño. El nuevo templo es el niño. Como dirá Jesús, ¿no? Decía San Juan, él hablaba del templo de su cuerpo. Todos los pueblos representados en los magos vienen a la nueva manifestación de Dios, que no es en la grandiosidad del templo, ni en las trompetas y truenos y nubes del Tabor o del Sinaí, sino es en la paz, la serenidad, la ternura de un niño nacido en Belén. Es el nuevo templo. Por eso ya dirá Jesús, no hay que adorar en lugares físicos, si en Garizim o en Jerusalén, sino adorar en espíritu y verdad a Dios, que se manifiesta de un modo tan sorprendente, que se manifiesta en nuestra carne, un niño nacido en Belén. Pero claro, llegar al Señor sería la segunda idea. Tenemos que recorrer un camino. La vida es camino. No tenemos más remedio que caminar. Desde que nacemos nos ponemos en camino. La cuestión es hacia dónde caminamos y cuáles son los elementos que nos guían para que no nos despistemos, nos perdamos en el camino. Ya hemos visto hoy que los magos se ponen en camino. Y para llegar al encuentro con Jesús hay como 3 elementos, ¿no? Nos ha dicho el Evangelio. Primero, los astros. No sabemos bien quiénes eran estos magos, no sabemos el número. Un apócrifo de Evangelio de Eritrea nos dice que eran 3 hermanos persas, ahí vienen los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. La tradición dice que, bueno, son 3 porque ofrecen oro, incienso y mirra, o los 3 continentes que entonces se conocían, lo que sea, eran unos magos que escrutan la ciencia, escrutan la astrología, escrutan el universo, como y también la ciencia escruta la realidad, escruta la biología, escruta el mundo, escruta el universo, que llevan la firma de Dios, son la obra de Dios, que nos tiene que animar a ir mucho más allá, no quedarnos solo en ello. Revela la gloria de Dios, pero hay que penetrar, no podemos quedarnos solo
en la superficie. Hay algunos que, con la ciencia se conforman, pero la ciencia no acaba de dar respuesta a los últimos interrogantes de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra plenitud? ¿Qué podemos esperar? Ciertamente es una revelación de la sabiduría, de la belleza, del amor de Dios que la ciencia escruta y penetra. Pero los magos no se conforman con la ciencia, siguen de la estrella y preguntan, digamos, a las autoridades del mundo, preguntan a Herodes. Aquí estamos hablando de Herodes el Grande. Herodes el Grande, que se caracterizaba por ser muy cruel. Consta que había asesinado a algunas de sus mujeres, a algunos de sus hijos, un reino realmente de gran crueldad. Él no era judío, él era de Idumea, tenía cierto complejo, no era judío, establecido por los romanos como rey de Israel, pero ciertamente un reino de violencia, que cuando vienen los magos y le preguntan ¿dónde está el rey de los judíos?, pues él se asusta, porque piensa que llega la competencia. Dios viene a ser competencia de su pobre reino, ¿no? También hay personas que pueden pensar que Dios es competencia de nosotros. Cuando Dios no viene a competir, viene a amar, viene a sostener, viene a purificar, viene a transformar, viene a llenar de plenitud. También nuestras estructuras económicas, sociales, a darles una plenitud, no es incompatible, todo lo contrario. Él es la paz nueva del mundo, Él es la luz nueva del mundo. Ojalá Herodes hubiera ido a adorarle y su reino no sería violento, sería al servicio de Dios y al servicio de sus congéneres, pero él se asustó y se volvió más violento todavía. Después asesinó a todos los niños menores de 1 año. El reino de la violencia cuando no está Dios en medio de nosotros. Y los magos siguen preguntando, esta vez a las Escrituras, pasar por las Escrituras para acercarnos a Dios. Y preguntan a los escribas, a los doctores de la ley, que conocían el secreto, nacerá en Belén, pero que no se ponían en camino. Pueden decir, yo también me pongo en camino con los magos. Aquellos que escrutan la Escritura, leen la Escritura, pero sus vidas no cambian, sus vidas no se mueven, saben mucho de Escritura, saben mucho de Dios, pero es un conocimiento intelectual, no que cambie y transforma la vida, ¿no? Pues bien, los magos, escrutando la ciencia, escrutando los poderes mundanos, escrutando las Escrituras, llegan a Belén y se encuentran con el niño. Y aquí viene lo propio de los sabios. Los sabios son siempre humildes. Lo recordaba el otro día con el funeral de Benedicto XVI. La sabiduría es incompatible con la soberbia. La humildad es la puerta de la sabiduría. Estos magos de Oriente, estos científicos, llegan ante el niño y en vez de escandalizarse, decir, pero hombre, todo este viaje para ver un niño, dice, se postran de rodillas, adoran y ofrecen. De ahí viene nuestra tradición, ¿no?, de este día ofrecer a los niños o a los que debemos ser como niños, ¿no?, ofrecer algún don. Pues yo también la pregunta sería, si yo me postro ante el Señor, si en las circunstancias de mi vida, en mi camino de la vida, transito de ciencias, de nuestras componendas y vicisitudes sociales, de escrutar la Escritura, si en el fondo nos encontramos con el Señor, porque todo sirve para eso, para encontrarnos con el Señor y ofrecer lo que somos, ofrecer lo que tenemos, postrarnos y adorarle. Y nos ha dicho el Evangelio, terminaba, que volvieron por otro camino. Su vida fue transformada. Vuelven por el camino del Señor, cantando el cántico nuevo del Señor. Vienen con una nueva luz en sus vidas para transformar la historia. Por eso hoy, en que celebramos esta revelación del Señor, Él se nos revela, ojalá seamos capaces de descubrirlo, seamos capaces de reconocerlo en el camino de nuestra vida, para que nos encontremos con Él, nos llenemos de su luz, de su vida, de su paz, de su misericordia, y nuestra vida sea esta adoración y este ofrecimiento de un camino nuevo que lleva a la plenitud de nuestra vida. Así lo pedimos esta mañana al Señor por intercesión de la Virgen María. Que así sea.